Hola, hoy les voy a platicar de las citas en formato APA. Ya platicamos de las referencias en un video pasado, entonces comencemos. Bueno, como nota, todo lo que sale en esta presentación ha sido sacado de y traducido de la página de APA Style, ¿ok? Traducción propia y muchas de los ejemplos de las citas son de mis propios trabajos. Bueno, ¿para qué sirve la citación? La citación evita el plagio y asegura la veracidad y autenticidad de la argumentación en textos escritos, media, redes sociales, radio, podcast, etcétera, e incluso en la oralidad, es decir, cuando te refieres a las cosas que dijo alguien más cuando estás hablando. Algunas consideraciones básicas. Asegúrate de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación coincidan con la lista de referencias correspondientes. Solo cita trabajos que hayas revisado y que hayas incluido en tu trabajo. Los trabajos que cites pueden proveer información clave que argumente o discuta tu tesis, así como ofrecer definiciones críticas para tus datos. Los lectores pueden encontrar una larga línea de citaciones difícil de entender, especialmente si están utilizando equipos tecnológicos móviles. Por esta razón, se recomienda incluir solo las citas que sean necesarias para argumentar tu punto inmediato. Cita fuentes primarias cuando sea posible y las secundarias de manera escasa. Cita fuentes que documenten todos los hechos y figuras que menciones que no sean de conocimiento común. Para citar una parte específica de una fuente, provee una citación, autor, fecha del trabajo, más la información complementaria como párrafo o página. Incluso cuando la información no puede ser recuperada, comunicación personal, se debe dar el crédito al autor en el texto. Evita usar fuentes electrónicas que no se puedan recuperar. Me imagino que a todos les ha pasado que hay una cita, una referencia y la buscas y no existe o no está disponible. Tipos de citas. Las citas se presentan en dos formatos, entre paréntesis o parentéticas y narrativas. Las citas entre paréntesis contienen el nombre del autor y fecha de publicación dentro de él. En las citas narrativas, el nombre del autor es incorporado dentro del texto como parte de la oración y la fecha de publicación se incluye entre paréntesis. Citas parentéticas o citas entre paréntesis. En una cita entre paréntesis, el autor y la fecha van separados por una coma. Una cita entre paréntesis puede aparecer entre la oración o al final de esta. Ejemplo, la cobertura de noticias balanceadas falsamente puede distorsionar la percepción del público acerca del consenso de expertos en un problema. Abres paréntesis, apellido de autor, coma, año de la publicación, cierras paréntesis y pones el punto. Si otro texto aparece en la cita entre paréntesis, usa coma después de la fecha. Entonces podemos poner algo así, abrimos paréntesis, ver Kohler, 2016, para más detalles, cierras paréntesis y pones punto. Cuando el texto y la cita aparecen juntos entre paréntesis, usa punto y coma para separar la cita del texto. No uses paréntesis dentro de otro paréntesis. Ejemplo, cobertura de noticias falsamente balanceadas, punto y coma, Kohler, 2016, cierras el paréntesis y pones el punto. Citas narrativas. El apellido del autor aparece en el texto y la fecha aparece inmediatamente después del autor. El apellido del autor puede aparecer en cualquier lugar de la oración si es coherente. Kohler, abrimos paréntesis, 2016, cerramos paréntesis, hizo visibles los peligros de la cobertura de noticias falsamente balanceadas. Si notan la diferencia, me voy a regresar. Fíjense muy bien, aquí tenemos una cita entre paréntesis, esta de aquí,
donde el apellido del autor y la fecha aparecen juntos dentro del paréntesis. Y tenemos la cobertura de noticias balanceadas falsamente puede distorsionar la percepción del público acerca del consenso de expertos en un problema. Esta cita entre paréntesis es una cita parafraseada. Fíjense muy bien cómo se da la paráfrasis y después se tiene que poner autor y fecha. Ahora vean cómo se entiende cuando es una cita narrativa. Kohler, 2016, hizo visibles los peligros de la cobertura de noticias falsamente balanceadas. Cuando son citas narrativas, incluimos el nombre del autor dentro del texto. Esa es la gran diferencia. Noten bien cómo leímos las dos de diferente manera. En casos raros, el autor y fecha pueden aparecer en la narración. En este caso, no uses paréntesis. En 2016, Kohler hizo visibles los peligros de la cobertura de noticias falsamente balanceadas. Como vemos, esto es un caso raro. Normalmente, ¿cómo hacemos las citas narrativas? Como esta de aquí. Y en muchos casos vamos a poner al final de, por ejemplo, balanceadas, entre paréntesis, el número del párrafo o el número de página, cuando sea necesario. Nivel apropiado de citación. El número de fuentes que cites en tu trabajo depende de su propósito. Para la mayoría de los trabajos, cita una o dos fuentes de las más representativas para cada punto principal. Para los artículos de revisión de literatura, sin embargo, se incluye una lista de referencias exhaustiva. ¿Cuáles son estos artículos de revisión de literatura? Los que aparecen en Cielo, Redalic, en Eric, en el NIH, Scopus, bueno, etc. Provee a la fuente del crédito apropiado usando citas cuando hagas lo siguiente. Paráfrasis de las ideas de otros. Son tus propias palabras modificadas, o sea, estás modificando lo que dicen otras personas. Citas directas de otros autores, cuando digas literal lo que dice otro autor. Cuando te refieres a datos y estadísticas, el tanto por ciento de la población. Cuando copias y pegas o adaptas una tabla o figura, incluso imágenes de internet que son de licencia libre o Creative Commons. Cuando copias y pegas un texto largo o un test con licencia comercial, como lo de psicología. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de paráfrasis. Este de aquí es una paráfrasis porque son las palabras de la autora, o sea, yo, en lugar de una copia literal de lo que dijo Butler Bowden. Por ahí hay algún error de esta cita, a ver si la detectan más adelante. Tenemos una cita directa que va entre paréntesis, pero aquí esta cita también tiene errores, a ver si la detectan. Ya por ahí puse un bannercito que dice los errores, pero a ver qué tal. Ay, me pasé una. Datos y estadísticas, por ejemplo, aquí estamos citando Data México 2022 y aquí tenemos datos estadísticos. En la comunidad, el 42.5% de la población está en pobreza moderada y el 4.85% en extrema pobreza. Data México, punto. Esto también está parafraseado. Los problemas relativos a la pobreza son bla, bla, bla. ¿Ok? Pero ya vemos aquí que citamos datos y estadísticas. Esta es una adaptación de la tabla del Centro del Profesorado del Gobierno de Canarias. Tienen una tabla así, pero yo la modifiqué para mis propios motivos, ¿no? Si alguien vio el video de taxonomía de objetivos para proyectos, ahí pueden ver esta tabla. También las imágenes se citan, en este caso son de autoría propia. Nivel apropiado de citación. Evitar muy poco o demasiado, citar muy poco o demasiado. Citar muy poco puede conllevar plagio y autoplagio. Demasiada citación puede ser un distractor innecesario. Por ejemplo, está considerado como sobrecitación repetir la misma cita en cada oración, cuando la fuente y el tema no han cambiado. En lugar de eso, cuando hagas paráfrasis de una idea principal en más de una oración dentro de un párrafo,
Cita las fuentes en la primera oración. Cita las fuentes en la primera oración donde es relevante y no repitas la oración en las siguientes la citación, en las siguientes oraciones, siempre y cuando la fuente siga siendo clara y sin cambios. Paráfrasis. Una paráfrasis reescribe la idea de otro autor o las tuyas propias publicadas con anterioridad en tus propias palabras. Parafrasear te permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocándose en información significativa, comparando y contrastando detalles relevantes. Autores publicados parafrasean sus propios trabajos constantemente en lugar de realizar citas directas. Los estudiantes deberían emular esta práctica de parafraseo en lugar de utilizar citas directas. Esto es importante. Una vez un alumno me entregó un trabajo en marco teórico con puras citas directas. No decía nada de lo que él comprendía, ni por qué era significativo, ni qué era lo que estaba comparando, ni qué era lo que estaba... Nada era suyo. Todo estaba en cita directa. Lo que debió haber hecho fue paráfrasis. No se lo acepté porque no había nada de él, no había ningún punto, no había una introducción, no había un cierre, no había un desarrollo de ideas. Entonces no funciona. Continuemos. Cuando realices paráfrasis, cita el trabajo original utilizando citas narrativas o entre paréntesis. Aunque no es requerido proveer de una página o párrafo en la citación, puedes incluirlos cuando sea de ayuda a los lectores interesados para localizar los pasajes relevantes a lo largo de un trabajo complejo, como un libro. Webster Stratton, 2016, describe el caso de una niña de 4 años que mostraba un apego inseguro a su madre. En el trabajo con la pareja, el terapeuta se centró en incrementar la empatía de la madre por su hija. Páginas 152-153. Aquí tenemos el mismo ejemplo de paráfrasis que ya les dije, por ahí hay un errorcillo. Todo lo anterior se realiza cuando lees una fuente primaria y la parafraseas. Si lees una paráfrasis en una fuente primaria publicada y quieres citar esta fuente, es mejor que te dirijas a la fuente primaria y la cites directamente si es posible. Si no, usa la citación de fuentes secundarias. Más adelante vemos eso. Paráfrasis largas. Yo sé que esta diapositiva tiene muchas letras, pero vamos adelante. Una paráfrasis puede abarcar bastantes oraciones. En esos casos, cita la fuente comenzando la paráfrasis con su mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la citación, siempre y cuando sea claro que se continúa con la paráfrasis. Ejemplo, Vélez et al. Cuando hacemos esto de et al es porque tenemos más de 3 autores. Si tenemos 2 autores podemos poner Vélez y Ramírez, pero si son más de 3 autores vamos a poner el primer autor y luego et al. Vélez et al. 2018. Encontré que para las mujeres de color el racismo y el sexismo en los centros de trabajo estaban asociados con resultados de trabajo precario. Bla, bla, bla. Perdón, voy a saltarme. Todo esto es una paráfrasis larga y lleva la citación al principio. Y esta es una cita narrativa. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre del autor inmerso en el texto. Me salto todo esto para que no tengan que escuchar todo el... Aquí tenemos otra paráfrasis larga para evitar tener que citar en cada uno a los autores. Aquí tenemos 2 autores, por ejemplo, el gobierno he hecho un sistema de luz del tráfico, del crimen, así como los usamos en los salones, ¿no? Verde, rojo, amarillo para los que se portan bien o así, para enlistar los problemas de los más bajos a los más altos. Abajo menciono y enlisto los más altos. Y ponemos aquí entre paréntesis los autores, RRS y asociados SC. 2022. Y hacemos la paráfrasis larga.
Seguimos con paráfrasis largas. Si la paráfrasis continúa en un párrafo nuevo, presenta de nuevo la cita. Si la paráfrasis incorpora fuentes múltiples o cambia entre ellas, repite la citación para que la fuente sea más clara. Lee tu oración con atención y asegúrate de haber citado de forma adecuada. Aquí puse 2 puntos solo. Bueno, aquí tenemos varias fuentes. Fíjense muy bien, los terapeutas de juego pueden experimentar muchos síntomas de bienestar deteriorado, incluyendo el agotamiento emocional. Todo esto citado de Elwood et al. 2011 y Figle 2012. Ruptura de relaciones, ahora es Elwood et al. 2011 y Robinson Kylie 2014. Satisfacción decreciente del trabajo, tenemos a Elwood et al. Y luego evitar citaciones particulares. Entonces, si se fijan, este párrafo ha sido construido de diversas citaciones de diversos autores. ¿Ok? Y así es como lo podemos hacer. Entonces, recuerden que podemos hacer paráfrasis largas citando a diversos autores si el tema no es el mismo. O sea, es discontinuo. Aquí, por ejemplo, también hacemos una paráfrasis de múltiples fuentes. Problemas de la comunidad y propuestas de solución. Los problemas sociales no están solos, pero son la consecuencia de unos y otros. Los problemas sociales son situaciones que son de la importancia para el público y tienen dos componentes, un objetivo que es la realidad y el otro subjetivo que es el nivel de la preocupación pública. Y tenemos citados a De Fronzo y Agril 2019 y luego hablamos más de los problemas sociales, pero ahora de los problemas sociales y volvemos a citarlos. Pero porque aquí estamos hablando de dos temas diferentes. Aquí estamos hablando de los dos componentes de la preocupación pública y aquí estamos hablando acerca del comportamiento. ¿Sale? Bueno, es un ejemplo. Vamos a las citas directas. Una cita directa reproduce las palabras literales de otro autor o de un trabajo propio ya publicado. Siempre es mejor parafrasear que hacer una cita directa porque de este modo te permites adaptar el material al contexto de tu trabajo y tu estilo de redacción. Aquí, ¿se acuerdan que les decía que tenemos ejemplo de una cita directa que es un copy-paste, pero obviamente citado? Y bueno, les decía que por ahí hay algunos errorcillos que más tarde los vamos a platicar. Usa citas directas en lugar de paráfrasis cuando reproduzcas una definición exacta, como cuando dicen, la RAE dice que un autor ha dicho algo memorable o breve, o cuando un autor ha dicho algo memorable o que sea breve, aquí de poner autor o autora, quieres decir exactamente lo que alguien más dijo. Hay momentos en que instructores, programas, editores y publicistas pueden limitar el uso de citaciones directas. Debes consultar para ver si tu trabajo no tiene demasiadas citas directas. Citas directas de menos de 40 palabras. Para citas directas de menos de 40 palabras, añade comillas alrededor de las palabras e incorpora la cita en tu propio texto. No hay necesidad de formateo adicional. No insertes 2 puntos al principio ni al final de la cita directa, menos que la cita original incluya 2 puntos. Ejemplo, los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque el desempeño de alto rendimiento que uno domina no se traduce en alto rendimiento para todo el equipo. ¿Se fijan? Aquí están las comillas de lo que se está citando directamente. Y se pone entre paréntesis, es una cita parentética, el autor, más bien autores, Erwin et al. 2018, la página 470. Ok, entonces tenemos un ejemplo de una cita directa de menos de 40 palabras. El propósito de la investigación probado claramente en el abstract es investigar los efectos del ejercicio en la salud mental. Tenemos aquí la cita parentética, José et al. 2021, y ya seguimos con nuestro texto. Este es un ejemplo de cita directa de menos de 40 palabras. Ahora,
Para citas directas siempre incluye la citación directa entre paréntesis o narrativa en la misma oración que la cita, incluyendo la página o número de párrafo. Coloca la cita entre paréntesis inmediatamente después de la cita o al final de la oración. Para una cita narrativa, incluye el autor y el año en la oración y después coloca la página o número de párrafo entre paréntesis, sucediendo la cita. Si la cita narrativa si la cita es narrativa, incluye el autor y el año en la oración y después coloca la página o número de párrafo entre paréntesis sucediendo la cita. Ay, creo que lo puse doble. Aquí tenemos un ejemplo. Ponemos nuestra cita parentética, cerramos las comillas y luego ponemos nuestra cita parentética. El ejemplo de cita narrativa donde incluye el autor y el año de la oración después y se coloca la página. Esto es inventado, Google 2011, Google 2011 se refería al fenómeno de la siguiente manera y ya ponemos aquí las comillas. Pero si se fijan, esta es narrativa porque ponemos el apellido del autor, luego la fecha entre paréntesis y al final la página entre paréntesis poniendo punto final. Citas directas. Si la cita aparece al final de la oración, coloca el punto final al cerrar la citación de paréntesis. Coloca puntos y comas para cerrar una cita entre comillas. Coloca otros signos de puntuación dentro de las comillas solo cuando son parte de la cita directa. Esto es lo que decíamos. Ponemos nuestra cita directa entre comillas y después ponemos nuestra cita paréntetica y hasta el final el punto. En el siguiente ejemplo, utilizamos solo signos de puntuación dentro de la paráfrasis, de la cita directa, si vienen dentro de esa cita directa. Si no, no la ponemos y ponemos punto final. Si aquí tuviéramos más texto, en lugar de punto final, pudiéramos poner coma. Citas directas de más de 40 palabras. Tenemos citas en bloque. ¿Cuáles son los básicos? Redacta citas de 40 palabras o más en bloque. No uses comillas para encerrar una cita en bloque. Comienza la cita en una nueva línea y una sangría de 0.5 pulgadas del margen izquierdo. El interlineado de la cita en bloque debe ser a doble espacio, a menos que el trabajo que te pida el profesor o el editor, etcétera, te digan lo contrario, pero así es como se hace en cita, ¿ok? Doble espacio. No añadas espacio extra antes o después de la cita. Y eso lo pueden formatear con Word. Si hay párrafos adicionales en la cita, agrega 0.5 pulgadas en la primera línea de cada párrafo dentro de la cita. Puedes hacer la cita en paréntesis al final de la cita en bloque o citar el autor y fecha en el texto y el número de páginas al final de la cita en bloque. No añadas punto final después de cerrar el paréntesis de la cita en ningún caso. ¿Vale? Estamos hablando de las de 40 palabras. Aquí vamos a un ejemplo con una cita entre paréntesis. Los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas. Y ahora sí vamos con la cita directa de más de 40 palabras. No hay comillas, ¿sale? El diálogo interno, y aquí tenemos la sangría de 0.5 pulgadas. El diálogo interno es un fenómeno paradójico, es una experiencia que es central para muchas personas en su vida diaria, y seguimos leyendo, y ya luego tenemos aquí los dos autores. ¿Se acuerdan que les dije? Dos autores y se pueden poner. Ay, puse en 2015, era 2015, coma y las páginas, ¿ok? No podemos poner punto cuando terminamos esta citación porque continuamos con nuestro texto, ¿ok? Tenemos el siguiente ejemplo. Esta es una cita narrativa. ¿Por qué? Porque el autor va incluido dentro de esto. Flores et al, o los autores en este caso, 2018, describió cómo dirigieron el sesgo de los investigadores cuando esto de aquí describió cómo dirigieron el sesgo de los investigadores, etcétera. Todo esto es paráfrasis y ya aquí es la cita directa que lleva las 0.5 pulgadas. Todos en el equipo de investigación pertenecían de un
pertenecían a un grupo, estigmatizado, pero que también tenían identidades privilegiadas. Seguimos leyendo y al final ponemos entre paréntesis las páginas. Recuerden, el punto va antes de este paréntesis porque aquí cerramos lo que está diciendo el autor, tal cual, puntos y comas van ahí. Bien, entonces, como les decía hace un rato, yo aquí tengo una cita directa que tiene varios errores. Para empezar, está mal citada la fuente secundaria, le estoy poniendo comillas, no lo estoy poniendo en la siguiente línea. Y vamos a ver cómo es que se hace correctamente según nuestro formato APA. Ponemos algo por el estilo. Para explicar esto, se hace necesario incluir el texto que menciona lo siguiente: 2 puntos. Dejo mi sangría de 0.5 pulgadas y ya escribo. Uno de los retos de la educación es enseñarle al educando a pensar, por lo tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, hago mi citación al final, entre paréntesis. Aquí, miren, el punto final va donde termina el texto citado, en este caso porque lleva puntos. Si llevara 3 puntos, le pondría 3 puntos, etc. ¿Sale? Y mi cita parentética secundaria es Ramírez 2014, página 3, citado en Lugo et al. 2020. Y cierro mi cita parentética. Así es como se hace la cita directa de ese documento, que no sé por qué no me lo regresaron. Cita comunicación personal. ¿Cómo hacemos esto de las comunicaciones personales? Luego los alumnos me dicen, oiga maestra, pero esto me lo dijo la directora, pero esto me lo dijo el entrevistado, yo qué sé. ¿Sale? Entonces, como las comunicaciones personales no pueden ser recuperadas por los lectores, estas no se incluyen en la lista de referencias, solo se citan en el texto. Escribe la inicial del nombre y el apellido del comunicador y provee la fecha exacta. Citando comunicaciones personales en el texto, ¿cómo? Cita narrativa. Pongo M. Ramírez, o sea, la inicial del nombre de esta persona, no sé, que se llamará María, Mario, como ustedes quieran, Ramírez, y luego entre paréntesis, comunicación personal, 8 de agosto del 2019. Intenten poner la fecha lo más específica posible. Hay veces que nada más incluyen el 2019, pero si es posible que ustedes pongan la fecha exacta, háganlo. Y la cita parentética, lo que hago es incluir el nombre de la persona adentro. Entonces es M, la inicial de su primer nombre, su apellido, comunicación personal, 8 de agosto del 2019. Entonces son las dos diferencias. Cita narrativa, solo es afuera el nombre y adentro todo lo demás. Y en la cita parentética, toda la información dentro del paréntesis. Ahora, esto de la cita fuentes secundarias. ¿Cómo citamos fuentes secundarias? Bueno, en el trabajo académico, las fuentes primarias reportan el trabajo original. Y una fuente secundaria se refiere al contenido reportado en otra fuente. Cita fuentes secundarias escasamente. Por ejemplo, cuando el trabajo original está agotado, no disponible o disponible en un lenguaje que no comprendes. Si es posible, como una cuestión de buena práctica, busca la fuente primaria, léela y cita directamente en lugar de citar la fuente secundaria. Sigue las siguientes indicaciones cuando cites una fuente secundaria. En la lista de referencias, provee la entrada de la fuente secundaria que usaste. En el texto, identifica la fuente primaria y escribe citado en la fuente secundaria que usaste. Si el año de la publicación de la fuente primaria es conocido, también inclúyela en la citación. Citando fuentes secundarias. Rabbit, o sea, entre paréntesis, 1982, citado en Lyon et al. 2014 y luego cerramos. Si la fuente primaria no tiene fecha, cita Ramírez, entre paréntesis, citado en Pérez 2020, como en el ejemplo anterior que tenemos aquí. Ramírez, 2014, página 3, citado en Lugo et al. 2020. Tipos de fuentes. Bueno, y me imagino que ustedes se preguntan, y a ver, pero a mí explícame cuál es una fuente original, cómo sé cuál es la original y cuál es la secundaria. Bien sencillo. Aquí vamos a ver un ejemplo
Moby Dick es una fuente original, es el libro que escribió Herman Melville. Si alguien más escribe acerca de Moby Dick, que es el libro que escribió Herman Melville, esa es una fuente secundaria. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Moby Dick, la obsesión de la muerte como destino manifiesto. Este autor está hablando del libro de este autor. Entonces es una fuente secundaria. Y dentro vemos que tiene paráfrasis de Moby Dick. Entonces, la fuente primaria es la original de Herman Melville y la secundaria es lo que escribe alguien más acerca del trabajo original. ¿Sale? Estos libros los pueden encontrar en el libro total. Entonces, hemos terminado y las referencias de donde sacamos esto es el American Psychological Association, el libro total, y recuerden suscribirse en YouTube, seguirme en Facebook y seguirme en TikTok.